Estás escuchando Noticias de Salud, con la conducción de Leo Pagliaro. 20:20 y seguimos con mucho más Noticias de Salud Radio. Te cuento, Mariana, hay una nota que nos vienen pidiendo hace mucho tiempo, principalmente la gente entre 20 y pico y un poquito arriba de los 40, esa franja que le gusta entrenar, no hacen deporte de alto rendimiento, pero entrenan 3 veces por semana, 4 veces por semana. Sí. Y todos, no, la mayoría con los que hablamos de, che, ¿por qué no haces una nota de hernia de disco? Tenían lesiones en la zona lumbar de la espalda, que creo que ahora nos van a explicar bien, creo que es la zona que está más abajo. Entonces, hoy decidimos hablar para darles el gusto a nuestros queridos oyentes y amigos, también deportistas, sobre hernia de disco, sus mitos y verdades. Y para eso ya estamos al aire con la doctora Laura Santamarta. Ella es jefa del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Central de San Isidro. Muy buenas noches, Doc, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, Doc, la primera pregunta, ¿qué es la hernia de disco y por qué dicen que duele tanto? La hernia de disco es uno de los diagnósticos que tiene la columna, sobre todo donde es muy móvil, que es la columna cervical o la columna lumbar. La columna que está atrás de los pulmones, que se llama torácica, tiene menos movilidad y tiene otras patologías más frecuentes. La hernia de disco, y en la franja de gente que me acabas de decir, tiene muchísimo que ver en algunos entrenamientos, a veces cuando realmente por ahí no están bien dirigidos, y que hoy ha cambiado, digamos. Ajá. ¿Qué significa que ha cambiado? Hace 20 años operábamos casi todas las hernias de disco, por ahí un poquito más de 20 años. En los últimos 15, 20 años se empezó a estudiar más, que la realidad es que hoy se espera. La hernia de disco, uno sabe, anatómicamente, entre dos vértebras hay una estructura que se llama disco. Es una estructura fibrosa, hidratada, que amortigua, digamos, una y otra vértebra. ¿Qué es la hernia? La hernia es cuando, en general por contractura de la columna, comprimen dos vértebras. La dirección de la lesión puede ser desde la cabeza hacia abajo o desde los pies hacia arriba, y comprimen ese disco. Ese disco, que es blando, sale como la manteca de un sándwich y toca raíces nerviosas. ¿Qué es lo que aprendimos en los últimos años? Es que muchas veces hay que esperar. El diagnóstico de hernia de disco realmente lo debe hacer un especialista de columna. Los traumatólogos, en general, que hacemos de todo, o tenemos otra subespecialidad, podemos sospechar, pensar. Y el otro elemento que yo quería hacer hincapié es que muchas veces la gente cree que la resonancia es la solución de todo, es la que nos dice hernia de disco, ya está, acá es diagnóstico, etcétera. Yo les diría que la hernia de disco, esta patología, con esa explicación que les acabo de dar recién, tiene que ser vista por un especialista de columna, porque no es el único diagnóstico que hay frente a determinado tipo de entrenamiento, frente a determinado tipo de esfuerzo. Y este grupo de gente más joven, ¿qué es lo primero que yo sugeriría que dé bolilla? Es en el dolor. Cuando hay dolor, sobre todo en mi especialidad, el dolor avisa, el dolor no es sonso, el dolor realmente puede anticipar una lesión. Muchas veces, ¿qué pasa? Porque esto yo lo veo también en el consultorio, que la gente joven sigue entrenando pese a que hay dolor. Al no darle bolilla a determinado dolor, que puede o no ser una hernia de disco, un dolor en la columna, este se acentúa, se agrava, y como es desde el sentido común un dolor, cuanto más alto está, más difícil es bajarlo. Si el dolor empieza, persiste y es igual en el mismo dolor, ahí hay que consultar. Y en ese momento es mucho más fácil de bajar ese dolor, aparte de diagnosticar. El diagnóstico siempre es clínico ortopédico. ¿Qué significa? Se revisa al paciente.
No se pide de entrada una resonancia para que a mí me informe. Se lo revisa y de acuerdo a lo que uno encuentra puede pedir radiografías. Las radiografías también tengamos en cuenta que se equivocan menos que las resonancias o las tomografías. Entonces, los falsos positivos en las resonancias o en las tomografías existen. Clarísimo. Doc, en cuanto entonces nos queda claro, los síntomas es la primera molestia, los primeros dolores, ahí es cuando conviene consultar para evitar que pase a mayores. ¿Cuándo sospecho yo que tengo una hernia? Cuando tengo una molestia ya tengo que ir a consultar. Cuando tengo una molestia que persiste. Porque si todos consultaran apenas tiene un dolor, tendríamos llenos los consultorios y la gente estaría tomando antiinflamatorios y arruinándose el estómago. No, los dolores que se consultan son los que persisten. ¿Qué quiere decir que persisten? Yo tengo un dolor en el mismo lugar, no me cambia de lugar constantemente porque eso es otra cosa, sino un dolor, suponete, en la cintura o en el cuello que persiste. Ya llevo 4 días, 5 días, 6 días y el dolor sigue. Ahí consulto. Porque hay muchos dolores que por ahí los puedo tener 2 o 3 días y desaparecen. ¿Qué es lo que yo indicaría frente a esto? Primer elemento frente al dolor en todo lo que sea osteoarticular, en traumatología y ortopedia. Cambiar el gesto. Si a mí me duele la cintura cuando me agacho con las rodillas rectas, probar a agacharme con las rodillas flexionadas, que es la mejor forma de no lastimar la cintura. Primero esto. Segundo, si yo estoy levantando peso o saltando, teniendo impacto contra el piso, observar en qué momento tengo ese dolor y cambiar el gesto. Si me duele cuando salto, dejo de saltar y busco algún otro elemento hasta que ese dolor por ahí se va solo. Si persiste, pese a que yo cambié el gesto, consulto. Ahora, la hernia de disco es algo que se viene gestando y uno no le dio bolilla y duele tanto porque estalló, pero es algo que se venía gestando desde hace ¿cuánto tiempo? ¿O uno se agarra una hernia de disco por un mal movimiento un día? ¿Cómo es? Puede haber las dos cosas. Las hernias de disco traumáticas existen y mucho. Lo que no significa que todas las hernias de discos sean, por ejemplo, quirúrgicas, que es lo que la gente a veces tiene miedo como el fantasma hernia de disco. Hernia de disco es esto que yo te conté. ¿Por qué duele? Porque la columna se pone más rígida de lo que debe. La columna lumbar y la columna cervical tienen una curvatura que debe existir. Cuando se entrena mucho, y por ahí no hay mucha dirección en el entrenamiento, y no hay ejercicios que pueden lastimar cuando se hacen extremos, o el entrenamiento en sí es extremo, la columna, ¿cómo se defiende? Primero, saca esas curvaturas que tiene, tanto cervical como lumbar. Se pone recta. Y cuando se pone recta, los espacios entre las vértebras se achican. Y el disco sale como la manteca de un sándwich. Ahí es donde yo lo que tengo que, el elemento que tengo que tener en cuenta es qué fue lo que me lo fue provocando, porque si yo hago una radiografía ahí, que es el primer elemento que uno tendría que poder evaluar, enseguida va a haber lo que se llama rectificación o retroposición del raquis. La columna cervical o lumbar perdieron su curvatura y esto es sinónimo de contractura. Bien, contame un poquito cómo es el proceso de rehabilitación, de tratamiento, hernia de disco, ¿qué sigue después? Bueno, una vez que uno tiene estas molestias, por eso te digo, es muy importante porque hoy cambian. Vos viste que no pensamos todos iguales y sobre todo los especialistas de columna tienen que cuantificar y ver todos los elementos, es decir, la edad que tenés, si tenés alguna enfermedad previa, si tenés exceso de peso, si tenés una vida activa o no, todo esto tiene que ver con que alguien que tiene 20 kilos de sobrepeso tenga una hernia y alguien que está en su peso no la tenga, o sí la tenga, y esto cambia. Entonces, uno lo que hace es, primero, reposo, tranquilo, primero evitar el dolor, esto que yo te decía, cambio de gesto. Si a mí el entrenamiento es lo que observé, porque lo primero que quiero que observe la gente es eso, a ver, porque yo pregunto, ¿cuándo te duele? ¿Cuándo haces qué? Y si la gente lo tiene observado y antes de ir al médico lo cambió, esto achica enormemente el dolor y achica la posibilidad de que el diagnóstico sea más certero y más rápido. Claro, pero vamos a poner un ejemplo que esta persona no hizo bien la tarea, ante esos síntomas siguió y un día estalló
y no pudo caminar más del dolor. Bien. ¿Cómo es la rehabilitación de esa persona? ¿Qué hace? ¿Kinesio? ¿Se queda? Exacto. Primero se queda reposo. Sí. No tiene que salir corriendo al médico. Primero hacer reposo y hacerse en la zona que le duele un poco de calor seco. Sí. Quieto, tranquilo. Pasaron 3-4 días, ahí se va y consulta al médico, al especialista de columna, cuando ya el dolor se ha dispuesto, suponete, en lumbar, que es más frecuente todavía que cervical. Que un estudio, uno piensa primero, revisa. Suponete vos que dolor, lumbalgia es dolor. Sí. Y el diagnóstico de lumbalgia tiene muchos diagnósticos, no es uno solo hernia. Suponete que vos que pensemos en querer diagnosticar por el esfuerzo, una persona de 35 años, se entrena normalmente, pero empezó, por ejemplo, a levantar más peso, si hace CrossFit, o empezó a tener torneos con lo mismo, o si hace algún otro tipo de deporte donde el impacto con el piso sea importante, y empezó con dolor, empezó con lumbalgia, siguió la lumbalgia, y un día se queda, como dice la gente o el vecino, me quedé duro, se queda, lo que tiene que hacer es, quietito así duro como está, agarrar y acostarse. ¿Cómo? En posición fetal. La columna se relaja en posición fetal, es decir, incurvo la cabeza hacia adelante, las rodillas las flexiono contra el abdomen y me quedo hecho una bolita. Así relaja la columna. Primer elemento. Segundo, todo entrenamiento para poder cuidar la columna debe ser bien hecho los abdominales. Tanto rectos como oblicuos, y los tiene que tener bien desarrollado. El que cuida la columna son los rectos y oblicuos. Entonces, si vos tenés buen abdomen, es difícil que hagas una hernia de disco. Claro. Y lo que pasa es que, bueno, vos viste que los límites son exiguos, depende de quién lo haga, digamos. Pero primer elemento es eso, reposo, calor seco, posición que se llama fetal o en gatillo de fusil. Viste, bien hecho una bolita. Así, tranquilito, por lo menos 48 horas, antes de nada. Calor, donde te dolió, y ahí. Te levantan, en eso duro que te quedaste, te levantan, te pones así, y ahí relajás. No pasa, enseguida te vas a consultar, que te puedas mover un poquito más. Con calor y reposo, vas a ver que eso duro, como te quedaste, pasa. Sigue el dolor, y ahí es donde vas a que te hagan diagnóstico, ahí es donde se revisa, porque ¿sabés qué? La hernia de disco se debe revisar porque hay hernias que son más importantes que otros. Hay hernias que se fueron gestando y con los estudios eso uno lo puede ir viendo. Y hay hernias que fueron de golpe. Y así como el disco salió como la manteca del sándwich, la columna se descontractura y el disco vuelve a su lugar. Esto es lo más común, que es lo que aprendimos en los últimos 20 años. Antes, frente a un traumatismo, el disco salía como la manteca de un sándwich, íbamos y lo operábamos. Hoy sabemos que no, que con estos elementos de reposo, calor, a veces antiinflamatorios inyectables, pero nunca automedicarse, no olvidarse que nuestro país está entre el 5º y el 7º lugar en muerte por automedicación de antiinflamatorios. Terrible. Y la verdad, la gente va y compra un antiinflamatorio como si fuera, no sé qué, porque hasta la aspirina daña, hay que tener mucho cuidado con eso, de no automedicarse. Calor seco y quieto. Doc, las dos últimas, que es interesantísimo el tema, pero se nos está acabando el tiempo, le voy a hacer las dos últimas. ¿Cómo no? ¿Qué es esto que dicen bloqueo, infiltración, cuando la persona ya tiene un dolor que no puede caminar y dice, no, fui y me pusieron un bloqueo, me inyectaron un bloqueo? ¿De qué se trata esto? ¿Sirve? ¿Es efectivo? ¿Para qué casos? Por supuesto, cuando se indica es muy efectivo. Son bloqueos que se hace en la columna y que lo hacen determinados especialistas, no los hace todo el mundo. Son bloqueos anestésicos. Esto lo que hace, de alguna manera, es un poco, la causa que dio esa contractura severa que hizo salir de golpe el disco de su lugar o varios discos de su lugar por el trauma. A veces el trauma del entrenamiento es lo que se llama microtraumatismo iterativo, constante. Y entonces le damos, y llega un momento en que el disco empieza a salir por los costados, toca las raíces y ahí por eso nos duele. Ese es el dolor, claro. Las raíces que salen de la médula. Entonces, este es el mecanismo sencillo, digamos, para que la gente lo entienda. Lo primero que uno tiene que hacer es volver a que todo esté en su lugar.
Pero a veces hay gente que por ahí en su momento no hizo todos estos pasos que yo te estoy contando y va cuando ya está realmente doblado, muy dolorido, y uno pudo diagnosticar, porque hay que acordarse también que cuando uno pide un estudio, no es que se lo hagan en el día o el otro día, a veces se tardan días con esto, y para poder indicar un bloqueo, ahí sí uno en general tiene que tener o una excelentísima radiografía o una resonancia. Eso lo hace el especialista de columna, que es el que indica los bloqueos. Es decir, el disco con todo este proceso de trabajo, kinesiología, ¿vuelve a su lugar? ¿Queda para siempre la hernia? ¿Qué pasa? No, muchísimas veces vuelve a su lugar. ¿En cuánto sobre todo tiempo? En la gente joven. Ok. No te puedo decir tiempo, porque en realidad estaría equivocado la forma de constatar esto. Si yo tuviera que constatar y poder decirte, mira, en tantos días, yo me guío por el dolor principalmente. ¿Qué pasa? Yo te tendría que hacer una resonancia por semana y vos te irradiás como loco, y esto no justifica nunca. Claro. Porque es la única forma que yo veo el disco, ¿me entendés? Claro. No lo veo en una placa. Entonces yo tendría, si vos me decís cuánto, yo te podría decir cuánto. A alguien que venga conejillo de indias, le hago todo esto, lo pongo en la parrilla, digamos, porque la realidad no corresponde. Bueno. Ahora sí, la última, ¿por qué muchos traumatólogos recomiendan como rehabilitación la natación? ¿Qué tiene la natación que es tan beneficioso para la recuperación? La natación así, ¿no? Es de los deportes el más completo porque usas todo. Todos los músculos. Y a veces hay gente que tiene algunos problemas en la columna torácica que le hacemos que haga natación y espalda para que desarrolle mejor pectorales. La natación utiliza todo, y el elemento más interesante que tiene es el elemento de resistencia dado por el agua, que en vez de ser resistencia abrupta, tosca, como es el piso cuando salto, la resistencia del agua es suave, pero es resistencia. Pero también te fortalece la parte donde está la lesión, aparte. Totalmente. No solamente fortalece. Sí. Cuando vos utilizás todos los músculos, vos viste que no hay nadadores que no tengan una espalda monstruosa y que tengan un excelente sistema respiratorio, digamos, porque son los dos elementos que fortalece. No van a tener las mismas piernas que un corredor que use más las piernas, porque realmente usan el tren superior mucho más. Pero la gente que no sea nadador, digamos, que sea amateur o que quiera rehabilitar tanto el aquagym para la gente, porque no creas que no hay hernia de disco en gente grande, también se puede dar porque el disco se va degenerando, va perdiendo líquido, y cuanto más lo maltratás, por eso te digo, a veces cuando los chicos niegan el dolor, no le dan bolilla, es maltratar tremendamente los discos. Entonces, después de estar 10 años maltratando, vos te haces una radiografía o una resonancia y ahí ves cómo hay discos que han sufrido muchísimo tiempo y tienen mucho más riesgo de hacer una hernia de disco quirúrgica. Doc, muy interesante la charla, la seguiremos en otro momento, en otra entrevista, porque me quedaron muchas preguntas afuera, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Le agradecemos muchísimo que haya pasado por Noticias de Salud y Radio. Cómo no, muchísimas gracias y espero que les haya aclarado algo a los oyentes. Un saludo grande. Hasta luego, gracias. Quédense.